Trabajo en el Instituto Vasco de Criminología, donde dirijo un grupo de investigación, aunque debo decir que mis orígenes en el área de la investigación dentro de la Universidad del País Vasco es una disciplina que además incorporé yo cuando era becario en el Neolítico al plan de estudios de psicología, que era psicología arquitectónica, de tal manera que, bueno, tenemos mucha relación con el público de hoy. ¿Y por qué incorporé esta asignatura de psicología arquitectónica en la que estuvimos trabajando durante muchos años? Porque yo soy psicólogo, entonces uno de los temas que a mí más me han interesado a lo largo de mi carrera, independientemente del escenario donde haya trabajado, es la relación que hay entre el espacio y el comportamiento. ¿En qué medida influye el espacio en la conducta? En el ámbito de la criminología, lógicamente, pues acabé estudiando en qué influye la estructura de la ciudad, la morfología de la ciudad, en el comportamiento en general y el comportamiento delictivo en particular. Pero bueno, insisto, sea cual fuere el escenario donde yo haya trabajado, la primera pregunta, con música de fondo en todo, es ¿para qué sirven los espacios? ¿Para qué sirve el lugar? Cuando yo voy a hacer la evaluación de un contexto, de un escenario de conducta, la primera pregunta que nos hacemos es ¿para qué sirve? Bueno, en relación a unos temas que nos interesan especialmente desde un punto de vista psicológico. ¿Qué experiencia se pretende con ese espacio? ¿Cómo interaccionan las personas en ese lugar? ¿Cómo repercute en el bienestar o en el malestar de las personas ese espacio? ¿Y qué tipo de emociones se sienten en ese lugar? Bien, en ese sentido, pues desarrollamos en su día diversas investigaciones, como por ejemplo, partiendo de la misma pregunta, en hospitales. ¿Para qué sirven los hospitales? Porque existe mucha evidencia empírica que demuestra que el diseño de los hospitales incide muy decisivamente en el pronóstico de los pacientes. También hemos hecho trabajos con prisiones, porque también existe mucha evidencia empírica que demuestra que el diseño de las prisiones repercute decisivamente en la rehabilitación de los reclusos. De tal manera que hay una idea muy clara de qué se pretende cuando nosotros diseñamos un espacio, y los psicólogos lo que estamos interesados es si realmente se cumplen esas expectativas. De tal manera que en estos momentos y en el ámbito que nos ocupa, lo que nos preguntamos es, desde esa misma perspectiva a la que hacía alusión antes, ¿para qué sirven las ciudades? Es decir, ¿qué es lo que se pretende con ellas? ¿Es simplemente un espacio para guarecernos de las inclemencias del tiempo o se pretende algo más? Entonces, claro, la respuesta a esa pregunta es muy importante, porque en función de qué respondamos a esa cuestión, vamos a diseñar la ciudad de una manera u otra. Entonces, en este sentido, nosotros hemos hecho muchos trabajos acerca de la ciudad como espacio restaurador, en el sentido restaurador psicológico. Quiero decir que muchos de los estudios que se han hecho en relación a la ciudad ha sido en relación a sus aspectos nocivos, pero bueno, también en la ciudad hay escenarios que son agradables, que son amigables, que pueden favorecer las relaciones sociales y que por lo tanto pueden repercutir en el bienestar de las personas. Bueno, nosotros hemos hecho ese tipo de estudios. Pero también, claro, dentro de lo que es el bienestar de las personas, una de las variables fundamentales, que es también la que nos ocupa hoy, es la seguridad. ¿En qué medida repercute el diseño de las ciudades en la seguridad de las personas? Porque la seguridad es una de las variables que las personas, los ciudadanos reclaman como un elemento muy importante, no sé si fundamental, seguramente que fundamental también, de la calidad de vida, de lo que podemos llamar calidad de vida urbana. Hay muchos parámetros para medirla, pero uno de ellos es la seguridad. Bien, y en este sentido nos podemos encontrar con datos muy interesantes. Por ejemplo, en diversas investigaciones que se han realizado
en muchas ciudades del mundo, se ha podido constatar, como podéis ver aquí, en qué porcentaje de segmentos de calle, es decir, segmentos de calle llamamos lo que va en una calle de un cruce a otro, en qué porcentaje de segmentos de calle ocurre el 50% de la delincuencia. Entonces, al hacer ese estudio vemos que solo en el 4,2% de los segmentos de calle de Sacramento, por poner un ejemplo, se produce el 50% de los delitos. En el 3,3% de los segmentos de calle de Minneapolis o en el 5% de Seattle o Nueva York. Se han hecho este tipo de estudios, se han hecho también en otras ciudades del mundo, de Asia, de América del Sur, y siempre se reproduce el mismo resultado similar, es decir, aproximadamente entre un 5 o un 6% solo de los segmentos de calle de una ciudad concentra el 50% de todas las incidencias policiales, porque se ha hecho con incidencias policiales. Bien, esto es muy importante. Es muy importante el hecho que de alguna forma se refleje en todas las sociedades complejas del mundo. Y una de las personas que empezó a trabajar en este campo, bueno, son estudios clásicos de sociología urbana, pero quien más lo evidenció empíricamente fue un geógrafo norteamericano que se llama Weisbord, que en honor a este autor, a este fenómeno de encontrar ese porcentaje, ese volumen de delincuencia concentrada en tan pocas calles, se denomina la ley de Weisbord. Bien, llegados a este punto, más allá del nombre, de la etiqueta, nos encontramos ese fenómeno. Hay unas pocas calles que concentran la mitad de la delincuencia. Llegados a este punto, nos tenemos que preguntar ¿por qué? O sea, ese es el quid de la cuestión. Hemos venido aquí a responder a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en esos sitios que hace que sea más probable que se cometa un delito y otros fenómenos que voy a detallar que en otras partes? Bien, pues lógicamente lo que tenemos que analizar en esos espacios es cómo interaccionan esos tres parámetros que para nosotros son importantes, que es el medio construido, el diseño, el medio social, qué es lo que está pasando, las dinámicas sociales, qué es lo que ocurre en esos lugares y cómo afecta esta relación al tema, entre otros factores, al tema de la seguridad. Bien, y estas son las respuestas. Una de las respuestas tiene que ver con una característica prototípica de las ciudades de nuestro tiempo, que podríamos llamarlo el caso de las periferias. Las clases sociales no se distribuyen aleatoriamente en una ciudad, sino que de alguna forma la estructura de la ciudad está concebida para albergar en cada parte correspondiente a su clase social. De tal manera que habitualmente es en las periferias de las ciudades, a lo que se refería antes la persona que me ha precedido en la palabra, con la no ciudad. En el 2005, en los barrios de la periferia de París, muchos lo recordaréis, muchas lo recordaréis, hubo importantes incidentes, quemas de coches, de containers, enfrentamientos con la policía, sobre todo de población marroquí y magrebí, hijos de inmigrantes, es decir, son ciudadanos franceses que tienen expectativas de ciudadano francés, pero que de alguna forma el país no responde a esas expectativas. Y además los distribuye vitalmente en la periferia de la ciudad, ¿no? Bien, es lo que se llama en francés el banlieue, es decir, lo que queda en el extrarradio. Este es un fenómeno muy prototípico de las ciudades europeas, norteamericanas, muchas ciudades latinoamericanas también, ¿no? En Alemania hay algunas ciudades en las que las afueras se llama no-go area, es decir, sitio a donde no hay que ir. En algunas otras, como puede ser un caso típico, el de Bruselas, esa, digamos, bolsa de exclusión y de vulnerabilidad no se sitúa en la periferia, sino en el centro, como pasa con el barrio
Molenbeek, que es muy conocido por socialización de diferentes individuos que luego se han vinculado al terrorismo yihadista. Bien, este es un estudio que hicimos en Bilbao, que como podéis ver, bueno, como podéis ver, es un estudio que hicimos con menores infractores. Nosotros desde hace unos años evaluamos el plan de justicia juvenil y entonces, bueno, tenemos datos sobre delincuencia juvenil, entre otros datos, ¿no? Bien, normalmente los datos que nosotros recogemos cuando georreferenciamos la delincuencia de menores es dónde cometen los delitos, y también nos encontramos el fenómeno al que hacía referencia antes. Pero este estudio lo que señala, lo que georreferencia, no es dónde cometen los delitos, es dónde viven, dónde han nacido, dónde se han socializado. Y como veis, el centro de Bilbao prácticamente queda inmaculado en el sentido que os comentaba antes en relación a lo que las periferias, ¿no? Bien, otra razón para explicar la ley de Weisburd tiene que ver con los espacios que ofrecen una tasa significativa de objetivos deseables. Es decir, hay determinadas zonas de la ciudad que por diferentes razones concentran un gran número de objetivos deseables para las personas potencialmente motivadas para delinquir, como pueden ser zonas turísticas, espacios comerciales con aglomeraciones. Puede, en ese sentido, ser la circunstancia que uno de los hotspot, es decir, las zonas donde se concentra un mayor número de delitos, suelen ser las zonas del centro, de tal manera que nos encontramos con esa paradoja a la que se hacía alusión antes del miedo al delito, porque normalmente, por lo menos en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, que es las ciudades que nosotros hemos estudiado, la mayor parte de la delincuencia urbana se concentra en el centro, pero es paradójicamente donde la gente se siente más segura, es donde la gente cree que hay menos delincuencia. Bien, otra razón para explicar la ley de Weisburd tiene que ver única y exclusivamente con el diseño de los espacios. Bien, hay espacios, como detallo aquí, que por su morfología o características físicas ofrecen oportunidades para cometer delitos. Uno de los elementos que nosotros estudiamos con bastante intensidad dentro del campo de la criminología ambiental es precisamente la oportunidad, el espacio. Quiero decir que nosotros partimos de la base que aunque haya un delincuente motivado para delinquir, siempre que se comete un delito ha sido porque ha existido una oportunidad para poder hacerlo. De tal manera que desde el campo de la prevención, lo que nosotros proponemos medidas, también en la ciudad, es para reducir esas oportunidades. Bien, entonces como veis aquí, existen diseños en la ciudad que por su estructura y por su morfología pueden ofrecer oportunidades para cometer delitos. Uno de los escenarios tipo que nosotros consideramos crimípetos, es decir, espacios que por sus especiales características es más probable que se cometa un delito, crimípetos, son los que llamamos panorámica refugio. Es decir, son espacios en los que desde la posición del individuo motivado para delinquir tiene un gran campo de visibilidad, pero no es visto, no es observado. Es lo que llamamos panorámica refugio. Bien, desde el campo de la percepción del paisaje, en todo caso son los paisajes, los que tienen esa característica panorámica refugio, son paisajes que son percibidos como más bonitos dentro de la teoría del paisaje. ¿Por qué? Porque el paisaje panorámica refugio, es una explicación darwinista, ha sido crucial en la supervivencia de nuestra especie como mamíferos. Lugares en la sabana o en la selva donde nosotros podíamos tener un gran campo visual sin ser visto por nuestros depredadores. Claro, en la ciudad esto lo que ofrece son posibilidades para delinquir. Bien, y por eso, desde este punto de vista, se ha generado un debate con respecto también en el campo del urbanismo, con respecto al papel que puede jugar la vegetación. La vegetación,
Los elementos vegetales pueden tener un papel que durante el día dan a la ciudad una imagen muy verde, más ecológica, pero que durante la noche pueden constituir ese espacio de panorámica refugio y ofrecer posibilidades de cometer delitos o al menos ser percibidos como un lugar peligroso, por esta razón. En este sentido, nosotros hicimos hace unos años, hace 2, un estudio sobre los escenarios donde se habían cometido las violaciones de los últimos 10 años en Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Los lugares donde se habían cometido violaciones en espacio público urbano. Entonces, fuimos allí el día de la semana y a la hora en la que se había cometido la violación para hacer una valoración del espacio, una categorización de ese espacio a partir de estas variables que veis aquí. Tipo de escenario, morfología del escenario, mantenimiento y apariencia, conexión con otros servicios, características del área, en fin, las dinámicas sociales que podían darse en ese momento, ¿no? Bien. Lo que nos encontramos desde un punto de vista muy genérico fueron como 2 tipos de espacios. Lo que en criminología ambiental responde al nombre de la teoría de las ventanas rotas, es decir, espacios que desde un punto de vista urbanístico reflejan bajo mantenimiento y una cierta degradación, y este tipo de espacios que se llaman, que responden al nombre de panorámica refugio, es decir, están dentro del centro urbano, el mantenimiento es muy alto, pero hay una gran abundancia de elementos vegetales que pueden ofrecer esas posibilidades. En concreto, esta fotografía es de la Plaza Guipúzcoa, que es donde se cometió una violación, que está en el centro de San Sebastián, de una chica que acababa de tener un accidente de moto y magullada lo recorrió, porque en la otra esquina está un centro de atención de emergencias de Osakidetza, y cuando estaba cruzando ese parque la violaron. Bien, y en este sitio fue detrás de ese muro. Bien, otros ejemplos dentro de estos 2 tipos de escenarios a los que estoy haciendo referencia. Bien, otra razón tiene que ver no solo con las dinámicas sociales que pasan en esos escenarios, no solo con el diseño, sino con una interacción entre las características del espacio y lo que pasa en esos lugares. Un caso prototípico es lo que suele recibir el nombre, y en algunas iniciativas ciudadanas ha respondido este nombre, de la ciudad prohibida para las mujeres. El mapa que os presento aquí es en concreto el mapa de la ciudad prohibida que se elaboró en Bilbao. Este mapa es el resultado de una propuesta que hicieron diversas asociaciones de mujeres para identificar los lugares en los que se sentían por diferentes razones inseguras, o bien por el diseño del espacio, o bien por las cosas que ocurrían en ese lugar cuando ellas tenían que transitarlo, o bien por las 2 cosas. Bien, lógicamente son lugares que son percibidos como peligrosos. Claro, la realidad es que, claro, si lo cruzamos por ejemplo con el estudio que hicimos nosotros de identificar las violaciones que se habían cometido en los últimos 10 años en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, realmente, y esto es lo curioso, no coincide. O sea, en ninguno de estos lugares se ha cometido una violación en los últimos 10 años, ninguna agresión sexual. Pero, por la razón que fuere, son percibidos como peligrosos por las mujeres que lo tienen que transitar. De tal manera que, independientemente de la tasa de delitos que ocurre en ese lugar, lo lógico sería, en aras de lo que podríamos llamar la democratización del espacio, hacer mejoras de diseño, ¿no? De iluminación como las que se detallan aquí. Entonces aquí lo que se carea son lugares en los que, esta es una estación de un apeadero de tren en la que efectivamente era percibido como lugar peligroso, y esa es la propuesta del rediseño del espacio para evitar
esa percepción de inseguridad. Bien, de tal manera que, claro, cuando hablamos de seguridad, y este foro es el concepto clave, seguridad, pues lógicamente nos estamos refiriendo a un fenómeno que tiene muchas aristas y que puede ser observado y analizado desde diferentes perspectivas. En primer lugar, la seguridad objetiva, es decir, la delincuencia que realmente ocurre, que normalmente nosotros la medimos con las tasas de delincuencia proporcionadas por datos policiales, las encuestas de victimación o los estudios también que hay con sentencias registradas de los delitos que se han cometido en un determinado lugar. Es decir, lo que podríamos llamar eso delincuencia objetiva. No es exactamente una fotografía de la delincuencia objetiva porque, como se ha mencionado antes también, hay muchos delitos, precisamente las agresiones sexuales es el delito que más proporción de eventos no denunciados existe con respecto a otros delitos. Es decir, no es una fotografía completamente fiel de la realidad, ¿no? Pero bueno, es una aproximación a esa delincuencia objetiva. Luego está el otro parámetro, la percepción de seguridad. Claro, ¿por qué es un objeto de estudio interesante desde un punto de vista criminológico? Porque la hipótesis intuitiva diría que a mayor tasa de delincuencia, mayor percepción de inseguridad. Pero bueno, la realidad es que, al menos en nuestro contexto, esto no sucede así. Son dos variables independientes. Hay no necesariamente una mayor tasa de delitos provoca mayor inseguridad y no necesariamente un descenso de la tasa de delincuencia provoca seguridad. Bien, en este contexto, uno de los objetivos de estudio que nosotros hemos desarrollado es lo que se llama también el miedo altruista. Y el miedo altruista hace referencia al miedo por los demás, al miedo en concreto por nuestros hijos, que suele ser la variable que nosotros con más detenimiento hemos medido. ¿Por qué? Porque en relación a lo que han comentado mis compañeras del principio, del País Vasco, en relación a la movilidad, nosotros hemos estado colaborando con el Ayuntamiento de San Sebastián en el desarrollo de un proyecto que se llama Escola Bidea, que hace referencia o que tiene como objetivo que los menores se apropien de la ciudad y en esa apropiación de la ciudad, en ese objetivo de que hagan suya la ciudad, pues un elemento importante es que vayan al colegio solos y vuelvan al colegio solos, ¿no? Bueno, el mayor impedimento para desarrollar este proyecto está siendo, entre otros, el miedo de los padres y de las madres a que sus hijos vayan solos en el colegio. Y bueno, constituye para nosotros un elemento de estudio importante porque de alguna forma se produce, y también se ha hecho alusión a esto antes, una transmisión intergeneracional del miedo al delito. Es decir, los menores en principio no tienen suficientes elementos de juicio para valorar el nivel de seguridad que se van a encontrar en la calle, salvo el que les transmiten sus propios progenitores, ¿no? Bien, y claro, pues cuando tú entrevistas a algunos padres y madres y uno de los temores es que les rapten a sus hijos, y tú dices, ¿cuántos menores crees que se han raptado en San Sebastián en los últimos 50 años? Bueno, otro elemento importante al que he hecho referencia, y estoy resumiendo, es la morfología del espacio, su diseño. Es decir, como hemos podido ver, hay diseños que en función de su estructura, que en función de su morfología, pueden ofrecer oportunidades para cometer delitos. Y, en último lugar, las dinámicas sociales, es decir, cómo se usan los espacios urbanos. En ese proceso de uso de los espacios urbanos se acaban consolidando unas determinadas dinámicas sociales que pueden resultar
inquietantes o inseguras para determinados sectores de la población, ¿no? Bien, de tal manera que en función de todos estos parámetros, nosotros cuando de alguna manera analizamos el espacio urbano y en concreto el parámetro de la seguridad, pues claro, no es solamente la tasa de delitos, hay una serie de ejes que nosotros tenemos que tomar en consideración, que los he definido aquí. Primero, lo que tiene que ver con el diseño, espacio crinífugo, crinípeto, es decir, un diseño que pueda favorecer o entorpecer que se cometan delitos, factores protectores o factores de riesgo que llamamos criminógenos, es decir, hay lugares de la ciudad en las que es más probable que nazca un individuo que acabe siendo delincuente que en otros. Y esto es una injusticia. Esto no es justo. Bien. Luego otro eje al que hacía referencia es el del miedo al delito. Lo llamo timífugo versus timípeto, porque timo es miedo en griego, ¿no? Timífugo versus timípeto. Y por último, seguro peligroso en función de la tasa de delincuencia objetiva. Es decir, la relación entre estos parámetros es muy interesante desde un punto de vista de análisis. Y en concreto, uno de los elementos que a nosotros nos suscita más interés desde un punto de vista de criminología ambiental es cómo se relaciona la tasa de delitos con la percepción de inseguridad, que es a lo que he hecho referencia hace un minuto. De tal manera que nos podemos encontrar con 4 escenarios diferentes, ¿no? En primer lugar, que exista criminalidad alta y miedo al delito bajo. Es decir, una seguridad no realista. Y este es un escenario que se da, que existe, que nos encontramos. Claro, todo es relativo, depende de cómo lo comparemos con qué, depende de qué expectativas tengamos con respecto a la tasa de delincuencia que tiene que tener una ciudad, etc. Bien, otro escenario posible es criminalidad alta, miedo al delito alto, el miedo realista, es decir, que se trata de un miedo adaptado a las circunstancias del escenario. Criminalidad baja, miedo al delito bajo, sería una situación ideal. No hay percepción de inseguridad y la tasa de delitos es baja. Y último escenario, que es lo que se denomina en criminología ambiental, precisamente con la paradoja del miedo al delito, que hay una criminalidad baja con miedo al delito alto. Bien, España en general está considerado uno de los países pesimistas en este sentido, en el sentido de que teniendo una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, tiene una de las tasas de percepción de inseguridad y miedo al delito más altas de Europa. Hay otros países pesimistas, pero no hay ninguno tan pesimista como el nuestro. En este sentido, sí careamos estas 2 cifras. Como se ha comentado antes, en realidad, pues en algunos barrios de Madrid, efectivamente pueden ser peligrosos, ser percibidos peligrosos, pero comparativamente, claro, la tasa de delincuencia en Madrid, si la comparamos con la de Bonn, con la de París, con la de Londres, se consideraría una delincuencia estructural. Es decir, que menos delincuencia no puede tener una sociedad compleja. Es lo que conlleva un entorno en el que viven 6 o 10 millones de personas. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, cada uno de estos escenarios va a requerir una política urbanística distinta. Y en concreto, y volviendo a la ley de Weisbot, esto es fundamental porque antes he comentado que en torno al 5 o 6% de los segmentos de calle concentran el 50% de la delincuencia. Bien, cuando se ha constatado esto, se ha intentado poner en marcha políticas de reducción de la delincuencia y han tenido éxito.
y han tenido éxito, pero solo en los lugares donde había menos delincuencia. Es decir, no ha repercutido en ese 5 o 6% de segmentos de calle que concentraba el 50% de la delincuencia, no ha repercutido ahí. No sabemos muy bien qué hacer. Lógicamente va a requerir una política integral, como se ha insistido hasta ahora, que conlleve políticas sociales de diseño y que estén coordinadas, que es, supongo, que lo que vamos a insistir todos los que estamos hablando aquí. Y como veis que he sido, voy a acabar aquí, muy concreto y muy preciso. Ahora llega el momento, Francisco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. Así que para todos aquellos que estén interesados en estos temas y muchos más, pues tenemos este manual de criminología ambiental, ecología del delito y de la seguridad, que resolverán todas vuestras dudas. Gracias por vuestra atención. Gracias.